¿Sabías que la palabra Cusco no significa ombligo del mundo porque ni siquiera es quechua ni aymara? ¿Sabías que el aymara nunca surgió en Bolivia sino en el Perú? Si los incas no hablaban quechua, entonces, ¿qué hablaban? En este video lo contaré todo, así que no te vayas. Muy buenas amantes de la cultura. Esa intro que acaban de ver es el tercer diseño del polo de la colección Cultura que ya puedes adquirir en el enlace que dejo en la descripción. Justo antes de este video he publicado otro donde presento el polo de manera oficial. De todas formas, al final de este video les contaré de qué va todo. Bueno, entrando de lleno al tema, cuando decimos los incas, ¿a quiénes nos referimos? ¿A todos los habitantes del Tahuantinsuyo? No, nos referimos solamente a los gobernantes, es decir, a la nobleza. Al poner en el título que los incas no hablaban quechua, lo que trato de decir es que la nobleza nunca usaba esta lengua salvo en las ocasiones en que se comunicaba con alguien del pueblo. La nobleza estaba conformada por el inca, su esposa, sus hermanos, sus hijos, es decir, toda la panaca real y los miembros de la corte. Los demás habitantes del Tahuantinsuyo eran los quechuas. Una de las características que distinguía a los gobernantes era que no usaban la lengua quechua dentro de la nobleza, usaban otro idioma que se consideraba secreto y divino porque solamente lo hablaban entre ellos. Pero este tema de la lengua secreta aún sigue siendo materia de estudio hasta el día de hoy. Existen varias tesis al respecto, como la del antropólogo Alfredo Torero con su libro Idiomas de los Andes. Tenemos también el libro del lingüista Rodolfo Cerrón Palomino titulado El cantar del Inca Yupanqui y la lengua secreta de los incas. En este libro, el lingüista Cerrón cita una revelación escrita por un corregidor del siglo XVI llamado Rodrigo Cantos de Andrada, quien afirma que entre el mismo inca y su linaje hablaban otra lengua que no era ni el quechua ni el aymara. Era un idioma misterioso. Ningún cacique ni las demás personas del imperio tenían licencia para aprender esa lengua, ni siquiera un vocablo. Este escrito del corregidor Cantos de Andrada data del año 1586, pero poco después, en 1609, sale a la luz la obra Los Comentarios Reales de los Incas, escrito por Garcilaso de la Vega. Allí se menciona textualmente lo siguiente: y es de saber que los incas tuvieron otra lengua particular que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios, ni les era lícito aprenderla porque era lenguaje divino. Lengua particular le llamaba el inca Garcilaso de la Vega. Hasta aquí tenemos dos fuentes que prácticamente afirman lo mismo, exactamente igual. Los incas tenían una lengua secreta distinta del quechua y del aymara. Y lo que refuerza este estudio es que Garcilaso y Cantos de Andrada nunca se conocieron entre sí. Es más, cada uno ignoraba por completo la existencia del otro, y por consiguiente resulta poco probable que alguno de los dos haya inventado lo que dijo. Por cierto, Garcilaso escribió algo más. Dijo que esa lengua particular de los incas se había perdido totalmente, porque como pereció la nobleza incaica, pereció también la lengua de ellos. La pregunta es, ¿qué lengua es esa? Los historiadores han estudiado por muchos años lo descrito por Garcilaso y Cantos de Andrada, y han concluido que probablemente la lengua secreta sea un quechua muy antiguo, o bien un aymara muy antiguo. Al respecto, he revisado un trabajo de divulgación científica hecho por el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino. Él nos cuenta que la mayoría de historiadores coincide en que el libro de Garcilaso tiene una singularidad que nos da sin querer una pista primordial. Garcilaso era un mestizo y bilingüe. Le enseñaron quechua y español. Conociendo estos idiomas, escribió Los Comentarios Reales, donde recolectaba información de la tradición oral. Sucede que, mientras hacía esta labor, se topaba con nombres de lugares y palabras que no significaban nada en quechua ni mucho menos en español. Consultaba si tal vez significase algo en aymara, pero tampoco era aymara. Entonces Garcilaso, a lo largo de la obra, admite que no puede explicar ciertos términos porque no sabe lo que significa. Y dice, esta palabra desconozco su significado. Debe ser de la lengua particular. No hay de otra. ¿Qué palabras eran esas? Por ejemplo, eran nombres propios, como Manco. Títulos nobiliarios como Cápac.
nombres de lugares como Colcampata. Y así Garcilaso menciona muchas palabras más de las cuales admite desconocer totalmente su significado, y al no saberlo intentó descifrar algunos. Por ejemplo, la palabra Cusco. Nadie sabía el significado de Cusco, porque no era ni quechua ni aymara. Así que Garcilaso intenta darle un significado. Y allí nace la descripción ombligo de la tierra. Para el lingüista Cerrón, este es un significado totalmente postizo y fantasioso inventado por Garcilaso. Y en efecto, ningún otro cronista o historiador recoge siquiera similar acepción de la palabra Cusco. Esto confirma que es un invento del Inca Garcilaso que hasta el día de hoy se cree como verdad. Amigos, Cusco no es palabra quechua ni aymara. Si no es eso, entonces ¿qué rayos es? Aquí nace la hipótesis de que existió una tercera entidad idiomática, o sea, otra lengua. Según documentos oficiales del virreinato, existe un decreto de 1575 hecho por el virrey Toledo en Arequipa. Él dijo algo así: a partir de ahora decreto que serán lenguas oficiales las siguientes: quechua, aymara y puquina. ¿Han oído hablar alguna vez de la lengua puquina? No es conocida hoy en día porque está extinta. La ciencia lingüística tiene estudiados y codificados al quechua y al aymara, pero al puquina no. Aquí surgen dos preguntas importantes. Primero, ¿por qué no tenemos registro histórico suficiente del puquina? Y la segunda pregunta, aún más importante, es ¿por qué a un virrey se le ocurre oficializar lenguas distintas al español? Yo creo que en vista de que se quería evangelizar, este era el propósito, uno de los propósitos del virreinato, qué mejor que se llegue a la gente a través de su lengua nativa, ¿no? De esa manera resulta más eficiente evangelizar, ya que la mayoría no habla español. Pero queda pendiente la primera pregunta: ¿por qué no tenemos vocabulario y gramática de esta lengua? Se fue declarada como lengua oficial. Los historiadores han dado algunos posibles motivos. Cuando se declara el puquina como lengua oficial, probablemente sus hablantes ya estaban quechuizados o aymarizados, es decir, eran bilingües, sabían puquina y quechua a la vez, o bien sabían puquina y aymara a la vez. Entonces, el virrey y los curas dijeron: ¿para qué vamos a crear documentos religiosos en puquina si estos ya saben quechua, ya saben aymara? Mejor obviemos al puquina e impartamos la catequesis en quechua y aymara. Y nos simplificamos la vida. Y así fue como se perdió la oportunidad de tener registros de esta lengua secreta. No obstante, hay una rama de la lexicografía que ha ayudado en algo. Yo diría que bastante. Me refiero a la toponimia. La toponimia registra los nombres propios de ciudades, montañas, lagos, ríos, cordilleras, etc. Gracias a la toponimia existen diccionarios geográficos que datan del siglo XVI y XVII. Y ustedes dirán, ¿de qué manera nos puede ayudar un diccionario de nombres de lugares? Muy simple. Esos diccionarios han recogido los nombres nativos de lugares del sur del Perú y norte de Bolivia y Chile, y los han puesto en una lista alfabética. Se supone que cada nombre significa algo en quechua o aymara. Se supone, pero han encontrado nombres que no significan nada en ninguno de estos idiomas. Y esos nombres, por descarte, tienen que pertenecer a otro idioma. Es allí que se confirma que el puquina es real. Miren este mapa del sur del Perú. Los puntos amarillos son lugares que llevan nombres en puquina. Se han encontrado 1600 toponimias y etnias puquinas preincaicas. Gracias a los diccionarios geográficos se pudo elaborar también mapas de la expansión de este idioma. Vean, el puquina se hablaba alrededor del lago Titicaca. Allí nace. Mientras tanto, el quechua se comienza a hablar en la sierra central y norteña del Perú. Asimismo, el aymara nace en la costa central del Perú, luego es adoptado por los huari para ser expandido al Cusco y al sur en general. Mientras tanto, el puquina se expande hacia el sureste de Bolivia y norte de Chile. También ocurre que el quechua se desmiembra en un quechua tipo 2 que llega a Chincha y a Nazca. Más tarde el puquina llega a Cusco y el aymara se expande vertiginosamente hacia el sur. Finalmente, el quechua llega al Cusco y al resto del Tahuantinsuyo.
A ver, conclusiones amigos. Los estudios concluyen lo siguiente. Primero, el Aymara no es originario de Bolivia. Nace en la costa y sierra central del Perú. Si alguien te dice, el Aymara nació en el altiplano, es falso. Lo que nació en el altiplano es el puquina. Los tiahuanaco hablaban ese idioma. El puquina fue primero antes que el Aymara. Segunda conclusión. El quechua no fue la primera lengua de los incas, sino el puquina. Porque si los incas vienen del altiplano, tal como insinúa la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, entonces hablaban puquina. La prueba está en que el nombre Manco Cápac no es ni quechua ni aymara. Pero cuando los incas llegan al Cusco, encontraron gente que hablaba aymara, porque los Wari habían traído esa lengua de Ayacucho. Entonces los incas se aymarizan. Los incas aprenden aymara. Y de aquí sale la tercera conclusión. Los incas tuvieron como segunda lengua no al quechua, sino al aymara. Existe documentación sobre un cantar atribuido a Pachacútec en aymara cusqueño. Cuarta conclusión. Los incas recién aprenden el quechua después de derrotar a los chancas. Y aprenden el quechua tipo 2, ese que surgió en Chincha a partir del tipo 1, que mutó. O sea, el quechua cusqueño es de origen costeño. Increíble, ¿no? La palabra Cusco es puquina, Titicaca es puquina, Inti es puquina y significa sol. Lo que pasa es que se ha quechuizado. Es como cuando la Real Academia adopta palabras en inglés las cuales conocemos como anglicismos. Ejemplo, hobby, casting, internet. Son palabras en español pero que son originales del inglés. Eso fue lo que le pasó a Inti. Es puquina en realidad. Creo que somos el único país que alguna vez hemos nombrado a nuestra moneda con una lengua secreta. Lo que pasa es que nos han formado con la idea de que todo es quechua. Hemos supuesto que todo nuestro pasado está cimentado sobre el quechua. Hemos ignorado que existen otros idiomas con más protagonismo. Hemos ignorado que, por ejemplo, el puquina persistió secretamente en la nobleza. Después de sacar las conclusiones que dije en este video, los historiadores sugieren que hay que reescribir la historia porque la que tenemos está cimentada sobre la falsa creencia del quechuismo primitivo. Si el video te gustó, si te pareció informativo, regálame un like y compártelo. Les presento el tercer diseño de la colección Cultura que estaban esperando. Lo hicimos en colaboración con la marca Exile y está súper cool. Es completamente interactivo. Les va a permitir dar rienda suelta a vuestra imaginación y dotes artísticos. Podrán hacer diseños temporales en la prenda usando una pequeña linterna que ya viene incluida. En realidad, cualquier luz hará efecto en el polo, haciéndolo brillar cuando hay poca iluminación en el ambiente. Podrán escribir o dibujar lo que quieran. Puedes usar el flash del celular también, y lo que pongan permanecerá por unos minutos hasta que se desvanezca. Yo hice un mapa del Perú con una plantilla y hasta he jugado Michi en mi pecho. Incluso puedes usar la pantalla del celular para estampar cualquier cosa, ¿no? Aquí estampé a un Miguel Grau. La verdad es que en una reunión, en una fiesta, esto se ve novedoso y atractivo. No te olvides, el diseño estará en preventa en exile.p/cultura hasta el 17 de septiembre o agotar stock de 100 unidades. Las entregas se harán a partir del día 24 de septiembre. Hacemos envíos a todas partes del Perú y del mundo. Link de compra en la descripción. Un saludo para todos los que me apoyan a través de Patreon, en especial para José Antonio Abal Mori, Janet Murillo, Juan Enrique Cárdenas Rojas y Augusto Chimpe. Todas mis redes sociales están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal videazo me mandan,